¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, señores y señoritas? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy les traigo una video reacción del Tratado de Bucareli. Yo he estado haciendo muchas reacciones de las fuerzas militares mexicanas y muchos me habían comentado que por parte del gobierno estadounidense hay un tratado donde los limitan con la tecnología militar. Hoy voy a reaccionarlo, vamos a ver un video que encontré en internet bastante interesante para comprender bien este tema, ¿no? Del por qué Estados Unidos limita tanto a México en sus fuerzas armadas, ¿no? En su tecnología militar. Para comprender un poco aquí lo vamos a traer y así que de una vez, muchachos, arranquemos. ¡Se avistan los lanceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Y ahora sí, sin nada más que decir, dentro del video. El Acuerdo de Bucareli, también conocido como Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en dos convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas, y con esto nos referimos a la Revolución Mexicana. Las conversaciones tuvieron por sede en la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal, ubicado en la calle de Bucareli número 85. Las negociaciones se iniciaron el 15 de mayo. Yo pensaba que de pronto había sido en Europa, ¿no? Por el nombre, ¿no? Bucareli, pero bueno, se dio fue en México. De 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año. Los convenios especial y general de las reclamaciones se mantuvieron en vigor mientras las comisiones correspondientes llevaron a cabo el cometido para que fueron formadas, es decir, hasta que sus asuntos concluyeran. El tratado se caracterizó por la inestabilidad política y las constantes azonadas militares. Uno de los orígenes de la relativa debilidad del gobierno de Álvaro Obregón provenía del hecho de que los Estados Unidos no habían reconocido su régimen postrevolucionario. La Constitución de 1917, con una marcada influencia socialista y nacionalista, había perjudicado a muchos intereses estadounidenses, por lo cual el presidente de aquel país se negaba a reconocer como legítimo al presidente Álvaro Obregón. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno por el país del norte era un asunto prioritario porque así evitaba la constante amenaza de un conflicto armado con dicho país y le restaba fuerza a sus enemigos internos, quienes también buscaban el apoyo de los estadounidenses. Dada la devastación y desorden causados durante las guerras civiles o revolucionarias, Álvaro consideraba que eran necesarias las inversiones extranjeras para reconstruir la economía del país. Por su parte, Estados Unidos condicionaba al reconocimiento de Álvaro Obregón como presidente legítimo al establecimiento de un tratado entre los dos países, en el cual México garantizaría los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. El problema con el petróleo deriva del artículo 27 de la Constitución mexicana, que establece que la tierra, aguas y riquezas del subsuelo son originalmente propiedad de la nación. El lenguaje del artículo 27 trataba la posesión del petróleo de Estados Unidos y las compañías petroleras de Europa, especialmente si el artículo fuera aplicado retroactivamente. 3 fueron las condiciones que exigieron al gobierno mexicano: especificar el contenido del artículo 27 constitucional, la situación. Espere, porque bueno, entiendo lo que nos están hablando, ¿no? Del artículo 27 y es verdad, hermano. O sea, si las riquezas están en un país, son del país, ¿no? No son de extranjeros. Que vengan y las exploten por autorización del país o el gobierno de turno es diferente, ¿no? Es diferente. Ellos tienen que pagar unos impuestos y unas riquezas y toda la vaina. Hasta el momento bien, ¿sí o no? Pero lo que estoy entendiendo es que ellos pretendían que esto pasara a ser de los extranjeros, ¿sí, no? Especificar en el contenido del artículo 27 constitucional la situación legal en la que quedarían la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. Legal en la que quedaría la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. Reanudar el pago de la deuda externa suspendida durante el gobierno de Venustiano Carranza y pagar las compensaciones a los extranjeros que, por daños a sus personas y o propiedades, hayan sufrido durante la lucha de la revolución. ¿Qué tal esta mierda?
Pero bueno, sigamos viendo el video, muchachos. La- Hasta el momento lo que he visto, nada favorece a México, ¿no? Nada favorece a México. Hasta el momento. La Suprema Corte de Justicia concedió y determinó que el artículo 27 no sería retroactivo en la parte correspondiente a la industria petrolera, con relación a la reanudación del pago de la... O sea que de ahí, de esa época hacia atrás, toda la industria petrolera que estuviera en manos de Estados Unidos seguiría siendo ellos. Listo. deuda externa. Obregón intentó obtener fondos mediante los impuestos del petróleo, pero las empresas petroleras se opusieron a tal aumento, deteniendo así la producción y obligando al gobierno a derogar dicho impuesto. Fin del tratado. Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre de 1924, uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México todavía era el petróleo. Calles rápidamente rechazó el Tratado de Bucareli de 1923 y comenzó Claro, hermano, eso es entendible, weón. Es entendible. ¿Cómo lo iban a aceptar? a redactar una nueva ley sobre el petróleo que cumpliera estrictamente y con apego al artículo 27 de la Constitución. La reacción del gobierno de Estados Unidos ante la intención de Calles de hacer aplicar el artículo 27 fue inmediata. El embajador estadounidense en México, James Rockwell Sheffield, llamó a Calles comunista y el secretario La de ellos, ¿no? La de siempre. La de siempre, esa siempre. Bueno, en esa época, bueno, todavía la siguen aplicando, ¿no? de Estado Frank Billings Kellogg emitió una amenaza contra México el 12 de junio de 1925. La opinión pública en los Estados Unidos se tomó en contra de la política mexicana cuando la primera embajada de la Unión Soviética, nunca antes establecida, se instauró en México. Ocasión en la que el embajador de dicha dependencia señaló que ningún país muestra más similitudes que la Unión Soviética y México. Después de esto, algunos miembros del gobierno de Estados Unidos, comenzando por Sheffield, consideraron que México era el segundo país bolchevique en la Tierra y comenzaron a referirse a él como México soviético. Ah, pucha, ve qué tal esa vaina. El debate sobre la nueva ley de petróleo ocurrió en 1925, con los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas. En 1926, la nueva ley fue promulgada. En enero de 1927, el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. México consiguió evitar la guerra a través de una serie de maniobras diplomáticas. Poco después, una línea telefónica directa fue establecida entre Calles y el presidente Calvin Coolidge, y el embajador estadounidense en México, James Sheffield, fue reemplazado por Dwight Monroe. Finalmente, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la nacionalización del petróleo en México, creando Pemex. Realmente, lo que legalmente se decretó como nacionalizado fueron las instalaciones y equipos viejos de las empresas extranjeras, ya que el petróleo era ya mexicano desde la Constitución de 1917. Sí, se les quitó ese poder sobre la explotación del petróleo a las empresas que ya estaban, bueno, las extranjeras que estaban constituidas como tal, ¿no? Pero, oiga, interesante este tratado, ¿no? Yo sé que hay muchas cositas más, pero hasta el momento lo que he escuchado está bastante interesante, muchachos. ¿Cuáles fueron los acuerdos? El Tratado de Bucareli fue firmado por Álvaro Obregón el 13 de agosto de 1920. Este presidente mexicano, como decimos en Colombia, ¿no? Se abrió de piernas porque, como nos dicen al inicio del video, él pretendía o era centrado en que el gobierno estadounidense lo aceptara como presidente en México, ¿no? Entonces entregó muchas cosas y aceptó muchas cosas que al fin y al cabo afectaron fue a México, ¿no? Realmente. 23, con el que se llegó esencialmente a los siguientes acuerdos. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1.755 hectáreas. Las propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y pagadas de contado. Se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las reclamaciones originadas por la revolución se resolverían aparte.
Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los norteamericanos que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo. Las indemnizaciones o reclamaciones debieron ser entregadas durante un periodo de 2 años y estas debieron ser procesadas durante 5 años a partir de la firma del tratado. Sin embargo, el Tratado de Bucareli careció de validez legal porque no estuvo sujeto a las aprobaciones de los congresos de los dos países firmantes, México y Estados Unidos, quedando en un acuerdo de caballeros que comprometía únicamente a Obregón, pero no a sus sucesores. Sin embargo, el gobierno de Obregón fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Se desconoce la cantidad de dinero pagada a estadounidenses durante el periodo presidencial de Álvaro Obregón. Por su parte, el expresidente Adolfo de la Huerta, quien figuraba en el gabinete obregonista como secretario de Hacienda, consideró que el tratado violaba la soberanía nacional y sometía a México a condiciones humillantes. Claro, es que con este tratado nos damos de cuenta que es que págueme a mí todo, o sea, a mí no me interesa cómo está su país, yo lo único que necesito es que usted me pague, me dé dinero. Básicamente ese es el acuerdo. No tiene nada beneficioso para México. Huerta acusó a Obregón de traición a la patria, mientras que él, a su vez, fue acusado de incompetencia en el desempeño de su cargo y se le hizo responsable de la terrible situación de las finanzas. De la Huerta renunció a su cargo y se trasladó a Veracruz, donde lanzó un manifiesto que desató la rebelión de la huertista en diciembre de 1923. Controversias. Existen opiniones controversiales respecto al tratado. Por ejemplo, existen quienes aseguran que el Tratado de Bucareli prohibió a México de producir maquinaria especializada, como motores, aviones, etc., o maquinaria de precisión, por lo que México no ha salido aún del atasco tecnológico de dicho tratado. Aunado a que durante el periodo entre 1910 y 1930, las guerras civiles y los múltiples golpes militares y rebeliones internas, algunos auspiciados por los Estados Unidos y otras naciones extranjeras como Gran Bretaña y Alemania, devastaron a las industrias en México y frenaron la educación superior, así como la investigación y el desarrollo tecnológico, mientras que la inestabilidad sociopolítica ahuyentaron las inversiones extranjeras. Ahora saben qué son los tratados de Bucareli o el acuerdo de Bucareli. Bueno, señores, un video bastante interesante. Este tipo de tratado, lo que puedo analizar con lo poquito que nos explicaron aquí en este video, muchachos, básicamente es un tratado que estaba en contra de México y solo favorecía a los intereses de los estadounidenses. No era más. Todo por el capricho de un presidente para ser aceptado o que fuera reconocido por el gobierno estadounidense. Oiga, un tema bastante complicado, ¿no? Hay gente que puede estar a favor, otros en contra, pero en fin, un tema bastante controversial. De esto se podría hablar mucho, comandos, pero me causa mucha curiosidad porque nos dicen que realmente este tratado no fue firmado por los senados correspondientes de cada país. Entonces la pregunta que me hago es, si fue así, ¿por qué el gobierno mexicano sigue aceptando estas condiciones aún en la actualidad? Porque muchos de ustedes me dicen a mí, no, es que en la actualidad todavía se sigue aceptando este tipo de tratado que se hizo en esa época. México es un país muy grande, con una calidad de gente muy especial, y que si se lo propusieran, bueno, en fin, si los gobiernos propusieran transformar a este país, muchachos, hace rato fueran potencia mundial, comandos. Pero muchas veces los que no permiten que un país crezca son los mismos gobiernos, ni siquiera los ciudadanos, son los mismos gobiernos. En este caso, pues vemos este tipo de tratado, muchachos, y vuelvo y repito, a mí me sorprende porque básicamente lo que hizo el presidente de la época fue entregar a México, solo para ser reconocido. Bueno, muchachos, hasta aquí este video. Gracias por la recomendación. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el videito, dejen el like y nos estamos viendo ya en uno próximo. Chao.